asociado a casi todos los lugares empresariales en lo que he pasado mi vida después de todo. Bien, vamos a comenzar a desandar el encuentro de hoy bajo este título general de Leyes Fundamentales Espirituales del Universo, o Leyes Espirituales Fundamentales del Universo. Y hago una breve referencia al por qué consideramos de interés en algún momento plantear este tema y sumergirnos un poco en un aspecto que tiene, por un lado, mucho de filosófico, pero filosófico no en el sentido de una filosofía espúrea, barata, sino de filosofía de vida. Y en segundo lugar, un lado absolutamente práctico, pragmático, porque el impacto de esas leyes espirituales en nuestra vida cotidiana, aún en la que se expresa como la más absoluta materialidad, es indiscutible, como vamos a ir ilustrando a lo largo de algunos ejemplos. En un encuentro anterior, en una masterclass que está accesible en grabación para quienes no la han visto, bajo el título ¿Qué es el esoterismo?, yo desarrollé la idea de que todas, no prácticamente todas las terapias holísticas, todos los caminos de esta nueva espiritualidad que vivimos, todo el conocimiento de sabidurías ancestrales, sin ir más lejos, se fundamenta en una sabiduría que es arcana, que es tradicional, que es muy antigua, y que desde entonces ha permanecido más o menos inalterada, enseñándonos cuáles son los mecanismos sutiles detrás de esos hechos que nosotros vivenciamos como efectos terapéuticos o como impactos espirituales en nuestra vida. Dije en esa charla, inclusive lo mencioné de manera muy superficial, hoy me voy a detener un poco más, que todo ese conocimiento comienza basándose en aprender cómo actúan en nuestra vida personal, que no es más que una expresión microcósmica de las relaciones macrocósmicas a nivel universal, cómo impactan las leyes sutiles que están detrás de la realidad aparente en que vivimos. Para que se entienda la importancia de este punto, déjenme hacer esta reflexión. Estas leyes, que son 7 leyes fundamentales y algunos principios o axiomas secundarios, que vamos a ir explorando, son de alguna manera la génesis de lo que después en el universo se manifiestan como leyes materiales. Nadie puede negar cómo estamos atados a las leyes físicas, a las leyes materiales. La ley de la gravedad, las leyes del electromagnetismo, todas esas leyes, para mencionar solo un par, manejan nuestra vida, independientemente de cuánto las conozcamos o no. Pero sin duda, ser conscientes de ellas hace que nuestra vida sea posible. Y vuelvo una vez, discúlpenme quienes ya conocen este ejemplo, que suele ser muy reiterado, pero es muy ilustrativo, a la más básica de todas, la ley de gravedad. Ley que domina el universo físico, ley que en buena forma, aunque no nos demos cuenta, nos domina cotidianamente. Porque aunque no estemos pensando en ellos, al desplazarnos, al movernos, al subir o bajar una escalera, al treparnos a un taburete para alcanzar un objeto, al levantar o depositar algo en el suelo, lo que hacemos o no podemos hacer está condicionado por esa ley. Poco importa si nosotros conocemos los principios físicos de la ley de gravedad, porque nos obliga igual. Poco importa si una persona desconoce siquiera el nombre de la ley o nunca escuchó hablar de Newton. Recuerden ustedes que el físico inglés Isaac Newton fue quien formuló el principio de la ley de gravedad, ¿no? Quien la ejemplificó con esa famosa escena que muchos dicen que es solo un relato imaginario de que vio una manzana caer de un árbol, empezó a preguntarse por qué caía la manzana y formuló la ley de gravedad. Hayan oído hablar o no de Newton, crean o no en la ley de gravedad, es obvio que la ley de gravedad nos domina. Como suelo decir, si yo me asomo demasiado por esta ventana que tiene mi estudio, aunque no crea en la ley de gravedad, caigo al vacío, porque la ley es universal y me obliga. Estamos todos de acuerdo en eso. Lo que tenemos que entender es que el universo sutil que está entramado con el universo físico denso
lo que podemos llamar el lado espiritual del universo, aquí en un sentido de no físico, tiene también sus propias leyes. Y las conozcamos o no, creamos o no en ellas, estamos obligados por ellas, estamos condicionados por ellas. Esto, como se comprenderá, es sumamente importante. Esto no es una cuestión de creencias. A veces ocurre que, conversando con personas que no comparten estos temas de afinidad con nosotros, uno escucha el argumento de decir, bueno, pero si yo no creo en esas cosas no me van a afectar. Ese es un grave error. Porque aunque no creas en la ley de gravedad, te afecta. Aunque no creas en las leyes fundamentales espirituales, te van a afectar. Pero esto también implica razonar a la inversa. Si yo conozco esas leyes, si observo y entiendo cómo y por qué funcionan, entonces puedo emplearlas a mi favor en mi vida cotidiana. Lo que llamamos, y guarden esta idea para lo que va a transitar luego, lo que llamamos leyes físicas del universo son apenas una manifestación parcial y densa de estos primeros principios universales. Y esto implica un elemento de trabajo además muy interesante, es decir, no tiene solo el impacto en la vida cotidiana que yo mencionaba anteriormente. Quienes nos dedicamos a estas disciplinas, quienes se dedican a las terapias holísticas, quienes se dedican a la lectura del tarot, quienes se dedican a la atención parapsicológica, quienes ritualizan chamánicamente, quienes realizan limpias, aunque no lo sepan, el proceso y el resultado, favorable o desfavorable, de su tarea está condicionado también por la observancia y el cumplimiento o no de estas leyes. Y de una manera, si se quiere, hasta mucho más sencilla todavía podemos verlo. En la consulta particular, yo siempre señalo que es importante que tengamos una doble mirada. Prestar atención a lo que nuestro consultante nos manifiesta, a su inquietud, a sus necesidades, a su problemática. Pero preguntarnos, casi como si lo observáramos como, valga la redundancia, observadores ajenos, preguntarnos qué leyes fundamentales nuestro consultante, nuestro paciente, está perturbando o no está cumpliendo, porque de la observación y de las sugerencias, de los consejos que demos para alinearlo con esas leyes, depende una parte sustancial de su recuperación, de su apertura de caminos, de su mejoramiento, de un resultado satisfactorio de lo que estamos haciendo. Esto se entenderá mejor si ustedes me permiten compartir pantalla y vamos a comenzar a transitar el conocimiento de estas leyes fundamentales. Hemos preparado, en realidad lo ha preparado el querido José Luis Garcés, junto a Juan Pablo Naranjo, son los responsables de nuestra plataforma miscursosvirtuales.net. Cuando estemos promediando esta charla, vamos a hacer un pequeño paréntesis de 5 minutitos, donde para las personas que no lo conozcan, José Luis les va a comentar qué otras actividades podemos compartir con ustedes en este espacio. Si lo quieren ver así, con la displicencia y la amabilidad de los presentes, unos pocos minutos de una promoción de nuestros contenidos para luego continuar avanzando con los mismos. Bien, pero entremos entonces en tema. ¿Cuáles son estas leyes espirituales? ¿Cómo se ejemplifican? ¿Cómo y por qué tenemos la certeza de su existencia? Porque este también es un punto importante. Lo que estamos compartiendo hoy, y de hecho lo que compartimos en todas nuestras clases magistrales, no puede reducirse a un proceso de creencia. Ustedes pueden sentir afinidad intelectual con lo que yo estoy diciendo. Puede responder a lo que se conoce en psicología como su sesgo de aceptación. Decirse, ah, sí, estoy de acuerdo porque esa idea me resuena, porque me parece que explica cosas que yo he observado, porque es lógico y coherente. Pero lo decía en la clase magistral anterior sobre esoterismo. Yo decía en esa ocasión, el esoterismo no es una pseudo-religión, no es una creencia, es la filosofía base de lo que después se conocieron como ciencias. Y como tal,
necesita de su demostración y su observación empírica, que es un poco lo que voy a compartir en algunos ejemplos que les voy a ir acompañando. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a comenzar por la primera, ley del mentalismo, que se puede enunciar sucintamente, obviamente la desarrollo, diciendo, en el todo, todo es mental. En el todo, todo es mental. ¿Qué significa todo es mental? Supo haber, allá por el siglo XVII, un filósofo llamado Leibniz. Leibniz propuso lo que después toma otro filósofo, Immanuel Kant, y desarrolla en una historia que en filosofía se conoce como el subjetivismo kantiano. Kant decía, yo no estoy seguro si la realidad que creo percibir realmente existe fuera de mí. De lo único que estoy seguro es que mi mente cree interpretar de esta manera todo lo que ocurre a mi alrededor. No muchos años después, Descartes, el famoso Descartes, como se escribe Descartes, lo enuncia en un principio que ustedes habrán leído en alguna ocasión, ergo cogito sum, pienso, luego existo. No que pienso primero y después existo, sino lo que esa frase quería significar es que pienso, entonces, si pienso existo, pero es de lo único que estoy seguro. Esto es lo que se conoce como subjetivismo kantiano. Pero en realidad no es esto de lo que habla la antiquísima ley del mentalismo. Esta ley lo que dice es que todo lo que existe es expresión más sutil o más densa de un primer principio cósmico, al cual tienen ustedes el nombre que desean. Dios, la divinidad, Brahma, Hometeot, en cualquier cultura, en cualquier tradición, en cualquier civilización, se le han dado distintos nombres. Llamémoslo la divinidad. Ese primer principio universal dimana de forma cada vez más densa, de forma cada vez más grosera, hasta manifestarse como la materia física inanimada, que además no es tan inanimada, porque a nivel atómico sabemos que los átomos que forman la materia están en permanente y absoluto movimiento, en permanente y absoluta vibración. Pero para la percepción física, para la percepción de nuestros sentidos, diríamos, solo a título del ejemplo, que es inanimada. Pero entre la materia y la divinidad no hay grandes saltos de naturaleza, sino distintos grados de sutileza hacia un lado o distintos grados de densidad hacia el otro, pero todo como manifestación de una única sustancia universal. Piensen en un río. Piensen en un río que comienza en una catarata, en una cascada, donde el agua se mueve rápidamente y es cristalina. Luego se desarrolla, avanza por una llanura, donde el agua se lentece, se mueve más despacio y se enturbia, y finalmente muere en un pantano donde el agua está inmóvil y es absolutamente oscura o negra. Si ustedes van en un avión, en un helicóptero y miran el río, creerían poder establecer tres grandes diferencias. Dirían, allí, señalando la cascada, el agua es rápida y cristalina. Allí, señalando el río que se mueve en la llanura, es lenta y turbia. Y allí, señalando el pantano, está inmóvil y es oscura. Pero ustedes podrían acaso decir dónde termina un tipo de agua y comienza otro tipo de agua. Ustedes podrían indicar un lugar preciso donde el agua deja de ser rápida y cristalina y comienza a ser lenta y turbia. No, porque es un proceso en el cual el agua se va enlenteciendo y se va enturbeciendo. Entonces, ustedes pueden decir, aquí el agua es más rápida que unos metros más abajo, pero ya es más lenta que unos metros más arriba. Allí el agua es más oscura que unos metros más arriba, pero todavía es un poco más clara que unos metros más abajo. Todo es una diferencia de grado, no de naturaleza. Piensen en el universo como ese río, donde la cascada con el agua rápida y cristalina es la divinidad, y el pantano inmóvil y oscuro, negro,
es la materia inanimada, y todo lo que existe está en algún lugar entre esos dos extremos. Esto es lo que afirma la ley del mentalismo. La ley del mentalismo es lo que fundamenta muchas de las aplicaciones y muchos de los preceptos y de los postulados que sostenemos quienes compartimos, sin ir más lejos, aquí hoy esta reunión. Cuando hablamos del poder de la intención, de la fuerza de la oración, cuando señalamos que es mucho más importante la intensidad o calidad del pensamiento aplicado que la cantidad de tiempo que pensamos, o sea, que la cantidad de pensamiento. Cuando ponderamos la ley de atracción, la vamos a ver inclusive como uno de los axiomas secundarios, donde el sostener de manera uniforme la energía psíquica en el tiempo hace que nuestro universo inmediato se organice en función de esa intención que sostenemos. Todo eso y mucho más no es más que la aplicación de la ley del mentalismo. Cuando la ley del mentalismo señala que lo que creemos entender como cosas diferentes, normalmente creemos que mi cuerpo es algo diferente, separado, pero no solo separado por la distancia, sino separado en su naturaleza del cuerpo de ustedes. Que mi psiquismo no tiene nada que ver con el psiquismo de ustedes, ni con el escritorio sobre el cual está el computador, ni con las estrellas, ni con la lámpara que tengo a un lado. Los queremos reconocer como cosas diferenciadas, pero ya nos enseñaba el hinduismo que eso es solo maya, es ilusión, ilusión de los sentidos. Cuando decimos todo es uno, estamos reformulando la ley del mentalismo. Ahora bien, ¿hay alguna evidencia empírica que podemos ofrecer para comenzar a sospechar que esos antiguos sabios que formularon la ley del mentalismo estaban en lo correcto? Porque con todo derecho, alguno de ustedes puede decir, bien, perfecto, Gustavo, me parece una idea muy interesante, pero ¿qué evidencia tengo de que esto realmente es así? Y permítanme compartirles una de estas evidencias. En la evolución de la ciencia, en los últimos 400 años, hay una tendencia a la unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pensemos 300 años atrás. Los sabios de entonces, los científicos de entonces, porque cuidado, cometemos a veces el error de creer que los científicos del pasado eran menos inteligentes que los del presente. Quizás tenían menos información, menos tecnología, pero el ser humano, por lo menos durante muchas decenas de miles de años, tiene la misma capacidad intelectual. Es decir, una persona puesta a pensar hace 400 años rendía resultados como una persona puesta a pensar hoy en día. Entonces, 300 años atrás, los científicos sostenían que había fuerzas diferentes en el universo que nada tenían que ver entre sí. Decían, la gravedad es una fuerza, el electromagnetismo, que ya se conocía, es otra fuerza, los campos solares son otra fuerza, lo que mantiene unido a los átomos, porque recuerden que la teoría atómica tiene más de 2000 años de antigüedad, ¿no? No se descubre en el siglo XX. Lo que mantiene a los átomos unidos y impide que la materia se desintegre es un tipo de fuerza distinta. Pasaron los años y aparece un físico inglés llamado Maxwell, quien formula una ley que yo ya mencioné un par de veces, la ley del electromagnetismo. ¿Por qué? Porque hasta Maxwell los científicos creían que los fenómenos eléctricos, el rayo de la tormenta, y los fenómenos magnéticos, lo que ocurre con un imán, no tenían ningún tipo de relación entre sí. Es Maxwell el que demuestra que electricidad y magnetismo son dos manifestaciones diferenciadas de un único principio común que precisamente él llamó electromagnetismo. Bien, después de Maxwell, los científicos dijeron, bueno, muy bien, la electricidad y el magnetismo es solo una cosa, que a veces se manifiesta, se presenta
como electricidad, a veces se presenta como magnetismo, pero pertenecen a la misma fuerza, la fuerza electromagnética. Y entonces decían, hasta hace poco más de 100 años, hay 4 y solo 4 fuerzas en el universo. La gravedad, el electromagnetismo, lo que se llama fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Brevemente, en 2 líneas, explico qué significan estas dos. La fuerza nuclear débil es lo que mantiene a los elementos del átomo unidos entre sí, es decir, es lo que hace que los electrones se muevan alrededor de los protones, que el átomo no se desintegre. Precisamente una explosión atómica o una fisión atómica controlada, como la de un reactor nuclear, consiste en provocar eso, en romper la fuerza nuclear débil. Entonces, la fuerza nuclear débil mantiene los componentes del átomo unidos entre sí. Y la fuerza nuclear fuerte mantiene los distintos átomos unidos entre sí, evitando que, por ejemplo, esta pluma, este bolígrafo, se desintegre. Decían, entonces, hay 4 fuerzas en el universo. A principios del siglo XX llegó un señor despeinado, muy simpático, que quizás lo oyeron nombrar, Einstein se llamaba, quien formuló la teoría de la relatividad. En la teoría de la relatividad particular, porque hay 2 teorías de la relatividad, una general, una particular, también conocida como teoría del campo unificado, Einstein postula que el electromagnetismo y la gravedad no son 2 cosas distintas, sino 2 manifestaciones diferentes de una única fuerza, que es precisamente lo que él llamó el campo unificado. Pasó el siglo XX, los científicos decían, bueno, muy bien, hay 3 fuerzas en el universo: el campo unificado de Einstein, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Hasta que en 1985 aparece un astrofísico inglés llamado Paul Davies y formula una teoría, que después se comprueba empíricamente, de lo que él llamó superfuerza. ¿Qué es la superfuerza? La teoría que dice, el campo unificado, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte no son 3 fuerzas diferentes. Se perciben como diferentes, pero forman parte de una única superfuerza universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la demostración actual de la ciencia no hace más que validar afirmaciones muy arcanas, en el sentido de que va unificando en un único principio la realidad del universo. ¿Y por qué digo esto? Piensen en los fenómenos parapsicológicos. Muchos fenómenos parapsicológicos se producen, si no todos, a través de un fenómeno que en la investigación parapsicológica se ha llamado EMPSI, E-N-P-S-I, EMPSI, que es la contracción de las palabras energía psíquica. En parapsicología se considera que la psiquis es una fuerza que puede actuar fuera de la naturaleza humana, por ejemplo en los fenómenos de telequinesis, el movimiento de objetos por acción de la fuerza de la psiquis. En la hiloclastia, que es un fenómeno parapsicológico que consiste en la rotura de un objeto por acción de la energía psíquica, y en otro sinnúmero de fenómenos. Esos eventos estudiados, muchos repetidos en laboratorio, demuestran que el pensamiento es una fuerza. Pero si seguimos la idea de la superfuerza de Paul Davies y tenemos en cuenta que la tendencia es a descubrir que todas las fuerzas del universo son en realidad una, es obvio que la MC, la energía psíquica, no es más que la manifestación particular de esa única superfuerza universal. De ahí, al principio del mentalismo, en el todo es mental, estamos apenas a un paso. Según esta ley, por ejemplo, cuando no logramos actuar
psíquicamente sobre nuestra realidad, sea a través de la intensidad de nuestro pensamiento por sí mismo, sea a través de las acciones, de los movimientos que pone en marcha la fuerza de nuestro pensamiento. Porque si yo, por ejemplo, tengo una idea, y alrededor de esa idea convoco voluntades, y entre todos cristalizamos en la realidad de esa idea, ese resultado final comienza siendo una idea. Todo comienza siendo una idea. El sillón o la silla sobre la que estamos sentados, alguien la pensó, alguien la visualizó. Fue primero una idea, y luego una serie de pasos, porque tuvo la voluntad de sostenerlo y hacerlo para materializarlo, y luego para comercializarlo, y luego para publicitarlo, y estamos todos sentados en sillas o en sillones. La ley del mentalismo, entonces, explica por qué, en la medida en que aplicamos esta ley, en que somos coherentes con esta ley, en que la reconocemos y la sostenemos, aumentamos esta probabilidad de materializar la realidad que nosotros en un momento solo concebimos, como si solo fuera poco, ¿no? Solo concebimos mentalmente. ¿Recuerdan quienes estuvieron en nuestra clase anterior cuando yo hablé de magia? Yo decía en la clase anterior, y tenemos una clase magistral, luego José Luis les va a compartir el cronograma, sobre principios de magia ceremonial. Pero yo decía en un momento hablando de magia, aquí otra vez, para los recién llegados, ¿cómo concebimos la magia? Yo suelo usar esta frase, digo, la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. Es decir, así como los técnicos aplican prácticamente los descubrimientos teóricos de los científicos, el mago, la maga, aplica y obtiene resultados, obviamente, sabiéndolo hacer de la manera correcta, principios que filosóficamente los sabios y los esoteristas formularon durante milenios. Un preclaro esoterista y mago del siglo XIX, que escribía con el seudónimo de Eliphas Levi, en realidad su nombre de pila era Alphonse Louis Constant, pero este caballero, como era sacerdote católico, y eran tiempos difíciles para hablar y escribir de magia cuando se era sacerdote, usaba el seudónimo Eliphas Levi, ¿no? En uno de sus principales tratados, Eliphas Levi dice: la verdadera magia siempre es mental. La verdadera magia siempre es mental. Y Levi lo decía por dos razones. Una razón es que detrás de toda ceremonia debe haber una clara idea de lo que se desea obtener, sostenida durante la ceremonia, para que la ceremonia actúe de caja de resonancia de esa visualización creativa y se manifieste en el resultado que se busca. La segunda razón es que Eliphas Levi tenía muy presente la ley del mentalismo. Por eso, la verdadera magia es mental, porque comienza siendo una idea potente, intensa, sostenida, con un protocolo particular, la ceremonia mágica, la práctica mágica, para materializarlo en la realidad. ¿Cuándo se perturba? ¿Cuándo se viola la ley del mentalismo? ¿Cuándo no la cumplimos? Cuando permitimos que nuestra mente vaya saltando de un árbol a otro como un mono enloquecido. Y hoy quiero hacer esto, pero 4 o 5 días después cambio de idea y lo hago durante 15 días. Y como no tengo los resultados, paso. A ver, un ejemplo muy superficial, si me permiten, pero ilustrativo. En marketing, ¿cómo se identifica el buen vendedor? El mal vendedor es aquel que cuando contacta potenciales clientes y va obteniendo un no y un no y un no como respuesta, se dice, cada vez son más los que me dicen que no. Y el buen vendedor es aquel que cuando obtiene un no y un no, dice, cada vez falta menos para encontrar el que me diga que sí. Y alguien puede decir, esto es simplemente un juego de palabras. No,
Esto es ley del mentalismo aplicado. Conversando a veces con algunas personas que tratan, por ejemplo, y perdonen que haga una descripción tan materialista de una situación, pero quiero un ejemplo concreto, que tratan de mejorar económicamente, muchas veces, me han dicho, no, porque yo estoy en este negocio, pero estoy tratando de hacer algo más, y voy a ver si en el fin de semana hago una tercera actividad, porque estoy organizándome para que me queden horas libres para hacer una cuarta, y no logro mejorar. Y yo les digo, te estás dispersando, y la dispersión es el demonio, para decirlo de una manera coloquial. Entonces la persona me dice, pero no, ¿acaso, ya puestos a citar refranes, no dicen que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta? Eso es para los resultados, no para los principios y las acciones. La experiencia demuestra que si uno ha evaluado, observado, porque la ley del mentalismo también requiere que ustedes no actúen en base al impulso emocional, a la seducción inmediata de una propuesta, lo voy a decir en un término muy argentino para que quienes son de Argentina y me siguen entiendan bien, a la calentura del momento, ¿sí? ¿Se entiende? Sino cuando yo sé desapegarme todo un tema, que por ejemplo se trabaja en todas las disciplinas de autocontrol mental, de autoayuda, tomar una distancia emocional de lo que se piensa, de lo que se observa. No responder en caliente, tomarse 24 horas y luego volver sobre el punto. Y si yo observando ese objeto de mi meditación, porque es una meditación, después de todo, digo, sí, esto es lo que me resuena, esto es lo que siento, esto es lo que mi lógica y mi intuición, nunca olviden, otro recurso muy válido de la ley del mentalismo. La verdadera intuición no contradice a la razón, sino que ambas se multiplican entre sí. Muchas veces la razón me dice A y la intuición me dice B. Gustavo, ¿qué hago? Pues replantéate tu lógica o replantéate tu intuición. Porque no olviden que muchas veces lo que confundimos por intuición es la expresión inconsciente de deseos o la expresión inconsciente de temores. Pero la verdadera intuición y la verdadera razón, la verdadera lógica, no se van a contradecir, se van a apoyar mutuamente, porque es implícito a la naturaleza humana ese recurso. Y entonces, cuando razón, intuición, observación desapegada me dicen, esta es la actividad en la que debo enfocarme, sostenerlo en el tiempo. El secreto de la magia mental no está en las túnicas que empleamos, en los círculos mágicos que abrimos. Sí, hay un par de personas que me están mirando y se sonríen. Sí, yo tengo mis túnicas, tengo mis círculos mágicos, no tengo ningún problema, soy un convicto y confeso practicante feliz de la magia. Pero nunca pierdo de vista que la verdadera magia es mental. Y está en sostener con intensidad y uniformidad una idea en el tiempo. Lo repito porque si solo se llevan esta idea clara de esta reunión, han aprovechado el día. La verdadera magia, lo que transforma nuestra realidad, es sostener con intensidad y uniformemente en el tiempo una idea. Luego con los resultados, hagan lo que dice el refrán y no pongan todos los huevos en la misma canasta. Segunda ley. Perdón. Ley de correspondencia. Se enuncia de dos maneras. Lo microcósmico se refleja en lo macrocósmico. Lo macrocósmico en lo microcósmico. Y vemos la segunda enunciación y les voy a mostrar unos ejemplos. La parte del todo refleja el todo. La ley de correspondencia se enuncia después de la ley del mentalismo como una especie de regla mnemotécnica para entender algunos conceptos sobre los que se apoya. ¿Recuerdan cuando yo les decía en la ley anterior que el universo es como el río que va de la cascada, donde el agua es rápida y cristalina, hasta el pantano, donde el agua es turbia o oscura y está inmóvil? Bien. Permítame en un momento compartir
este gráfico que estoy mostrando aquí. Dime, José, si se ve bien. Perfecto. ¿Qué muestra este gráfico? Este gráfico muestra lo que el esoterismo entiende por los distintos niveles del universo. Los nombres que le da a estos niveles, vamos de abajo hacia arriba, miren, sigan el cursor de mi computador. Plano material, plano astral, plano mental inferior, plano mental superior, plano etéreo, plano búdico y plano átmico. Todo lo que existe en la naturaleza está constituido por algunos pocos o varios de estos planos. Por ejemplo, un trozo de roca, podemos decir que está constituido por el plano material. Un ser humano está constituido por el plano etéreo, mental superior, mental inferior, astral y material. Este astral, que menciona aquí, remite obviamente a lo que conocemos como el cuerpo astral. Un humano que ha evolucionado y trascendido alcanza el plano búdico, pero obviamente sigue, mientras esté en esta dimensión, sigue estando constituido por todos los planos previos. Una planta está constituido por plano mental inferior, astral y material, y así sucesivamente. Inclusive las distintas entidades que el esoterismo entiende que existen en el universo sutil, entiendan el universo como el todo. Cuando digo todo, es decir, todo lo físico, todo lo energético, todo lo astral, todo lo etéreo, todo lo espiritual, todo lo búdico, todo lo mental. El todo no puede ser igual a la suma de solo algunas de las partes. El todo es el todo. Entonces, todo lo que existe comparte 2, 3, 4, 5, 6 de estos distintos planos. Para que el ejemplo, queda claro que el universo no está dividido en capas como un pastel, es un todo interactuante. Lo disponemos de esta manera solo para que sea más ilustrativo. También podríamos hablar, por ejemplo, de plano astral superior y de plano astral inferior, para que la idea quede más clara, ¿no? Entonces, las entidades del bajo astral serían entidades constituidas por el plano astral inferior y por el plano mental inferior. ¿Se entiende? Es decir, todo lo que existe comparte 1, 2, 3, 4, 5 de la naturaleza de estos planos. Como todo lo que existe comparte la naturaleza de estos planos, entonces los efectos que se producen en unos se pueden observar en otros por consecuencia de la ley de correspondencia. Cuando la ley de correspondencia les dice a ustedes, lo microcósmico se refleja en lo macrocósmico y lo macrocósmico en lo microcósmico, este primer enunciado aparece ya en un texto del Imperio Medio Egipcio, aproximadamente 1800 antes de nuestra era, en un papiro que se le atribuye, no existen muchas evidencias históricas, ¿no? Se le atribuye a un tal Hermes, bueno, los griegos lo conocieron como Hermes Trimegisto, Hermes el 3 veces grande. Hermes no era más que un ser humano egipcio elevado a la categoría de Dios, conocido con el nombre de Tot. Tot tuvo una historia, todo apunta a señalar que existió realmente, muy interesante. Tot, de hecho, no era egipcio, en realidad era caldeo, de la Mesopotamia asiática, que habría vivido en tiempos de un faraón conocido como Menes I. Menes observó que para que la cultura egipcia, la civilización egipcia fuera poderosa y se sostuviera en el tiempo, no le bastaba con sus ejércitos, necesitaba sabios, necesitaba consolidar un conocimiento, una cultura propia. Entonces, como Egipto tenía pocos,
empezó a enviar embajadas a otras naciones civilizadas de entonces, entre ellos Caldea, a buscar sabios que quisieran instalarse en Egipto y compartir su conocimiento. Y de Caldea llega a quien los egipcios conocieron como Tot. Tot era arquitecto, era médico, y se hizo tiempo como para escribir varios libros. Uno de esos libros es el que conocimos solamente con el nombre del libro de Tot, que en egipcio antiguo se pronuncia Tarahatot, y que por deformación de la expresión con el tiempo se quedó en la palabra tarot, porque precisamente las 78 ilustraciones de ese papiro son las que luego dieron la base al naipe de tarot, al mazo de naipes de tarot que también conocemos hoy en día. Otro libro que escribe Tot se lo conoce como la Tabla de Esmeralda. La Tabla de Esmeralda, Tot enuncia una serie de principios universales. Y el primero es este que dice textualmente así: es verdad, es muy cierto y verdadero, que lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que es abajo es como lo que es arriba, para hacer el milagro de una sola gran cosa bajo el sol. Es decir, la identidad entre lo macrocósmico y lo microcósmico. Esta afirmación tiene muchísimas evidencias empíricas. ¿Cuáles? Observen a su alrededor. Un átomo, hablamos de átomos antes, está constituido por una partícula central que recibe el nombre de protón y otras partículas que giran en órbita alrededor conocidas como electrones. Y es microcósmicamente igual a lo que macrocósmicamente es el sistema solar, con una partícula, una estrella central que llamamos Sol y partículas que giran alrededor que llamamos planeta. El ser humano está formado por un 70% de agua y un 30% de materia sólida. Y es natural de un planeta, la Tierra, que es un 70% de agua y un 30% de materia sólida. Lo microcósmico se refleja en lo macrocósmico. En el iris de su ojo, un médico especialista en iris diagnóstico puede hablar de cómo está todo el organismo, porque la parte del todo, el iris, refleja el todo. ¿Qué es la astrología? Sino la demostración del principio de correspondencia. Ustedes levantan una carta natal, un tema astral, en el momento del nacimiento. ¿Qué refleja esa carta natal, ese tema natal? Cómo estaban dispuestos los planetas en el momento que esa personita nació. Pero en el análisis de esa disposición está codificada la personalidad de ese sujeto y los hechos principales de toda su vida, porque en la parte del todo, en el momento del nacimiento, está reflejado el todo. La quirosofía, también conocida como quirología, nos muestra que en las líneas de la mano está reflejada mi naturaleza mental, física y las tendencias dominantes de mi vida, porque en la parte del todo está el todo. Podemos abundar en muchísimos ejemplos. Déjenme mostrarles apenas unos 3 ejemplos más. Por ejemplo, los fractales. Esto que están viendo ustedes es una macrofotografía de una clase de brócoli. Un fractal es una estructura autorreplicante hacia arriba y hacia abajo. Es decir, es una figura geométrica natural, no creada por Photoshop ni diseñada por AutoCAD, ¿no? Una figura geométrica natural que se va reproduciendo en forma cada vez más pequeña o en forma cada vez más grande. Las costas del mar son fractales. Se ha observado el fenómeno interesantísimo que si yo tomo, por ejemplo, una fotografía aérea de un tramo del litoral de cualquier país, de 10 kilómetros, y luego tomo una fotografía de 1 kilómetro, y luego tomo una fotografía de 100 metros, y luego tomo una fotografía de 1 metro de ese litoral, unas se van replicando en la otra. Tomemos otro ejemplo de la ley de correspondencia. Observen, por ejemplo, este fractal que está en pantalla. Ustedes ven que sus piezas, sus partes, se abren como si fuera una espiral.
¿Lo ven? Bien. Las espirales naturales del universo, un brócoli, el pabellón de nuestro oído, una galaxia, las vueltas de la caparazón de un caracol, no son cualquier tipo de espiral. Siempre se desarrollan, es decir, se abren, según una constante matemática que sin duda ustedes habrán oído nombrar, la serie de Fibonacci. Fibonacci era un matemático italiano quien desarrolló una serie de números que recibió su nombre, donde cada número es la sumatoria de los dos números anteriores. Por ejemplo, piensen en esta serie de números: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. ¿Qué tienen esos números en particular? Que cualquier número es la sumatoria de los dos números anteriores. El 8 es la suma del 5 más el 3, el 13 es la suma del 8 más el 5, el 21 es la suma del 13 más el 8, el 34 es la suma, y así sucesivamente. Eso se conoce como serie de Fibonacci. Está vinculado, lo expliqué en la clase pasada, no voy a ser redundante en este, con el concepto del número de oro que desarrolló Pitágoras en su momento, ¿no? Como una clave universal de la perfección, ¿no? De lo más próximo a la perfección universal. Y así lo aplicaba, por ejemplo, Leonardo da Vinci en sus pinturas y en sus esculturas. Bien, todas las espirales naturales del universo cumplen la serie de Fibonacci. Por supuesto, yo puedo tomar una hoja de papel, una pluma, trazar una espiral y que no la cumpla, pero esa espiral no es natural. Esa espiral está creada por albedrío, por voluntad mía. Pero las espirales naturales del universo, todos responden la serie de Fibonacci, porque lo microcósmico, la espiral de este brócoli, replica lo macrocósmico, la espiral de una galaxia, y a la inversa. Si lo macrocósmico replica lo microcósmico, si la parte del todo refleja el todo, permítanme mostrarles otros ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, este. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Están viendo lo que en química se conocen como isómeros. No se asusten, no les voy a aburrir con una clase de química. Sigo hablando de espiritualidad. Pero solo a efectos de que se entienda la idea, ¿qué es un isómero? Un isómero es una molécula absolutamente idéntica a sí misma, salvo que en una disposición diferente. Aquí tenemos tres compuestos químicos: etano, eteno y etino. Se llaman tan parecidos porque todas están constituidas, exactamente por lo mismo. Tienen 6 átomos de hidrógeno y 2 átomos de carbono. El eteno tiene 4 átomos de hidrógeno, pero 2 de esos átomos están agrupados y 2 de carbono, y el etino vuelve a subsumir otros 2 átomos, siguen estando, pero pegados a los anteriores, con los 2 átomos de carbono. Estas tres sustancias tienen la misma estructura química, la misma, pero organizada, aquí se ve claramente, de distinta manera. ¿Eso qué significa? Que son tres compuestos diferentes. Ustedes lo ven en gas o en líquido y dicen: el compuesto A no tiene nada que ver con el B y el B no tiene nada que ver con el C. Sin embargo, las moléculas son las mismas, organizadas de otra forma. Ah, qué bien, Gustavo. ¿Y de qué nos sirve a nosotros esto? ¿Saben de qué les sirve? Para comprender mejor cómo funciona la astrología. Miren, los críticos de la astrología, como yo siempre acostumbro decir, los críticos de la astrología critican porque nunca estudiaron filosofía, y mucho menos las leyes espirituales que operan detrás de la astrología. Dicen: los planetas están en el cielo a una distancia tan astronómica, obviamente, que aunque emitieran algún tipo de fuerza y energía, no tendría la suficiente intensidad para afectar a los habitantes de la Tierra. Y aún si la tuvieran, esto lo decía Carl Sagan, concretamente, aún si la tuvieran,
tendrían el mismo efecto en todos los seres humanos. Es decir, si Marte y Júpiter están en el cielo siempre, y están en el cielo cuando nació José Luis, y estuvieron en el cielo cuando nació Mónica, y estuvieron en el cielo cuando nació Verónica, y todos los que estamos aquí, esa relación entre Marte y Júpiter tendría que tener el mismo impacto, el mismo efecto sobre todos nosotros, pero sin embargo, decía Sagan, parece que cambian según el signo. O sea, esa relación entre Marte y Júpiter actúa de una manera sobre los cancerianos, actúa de otra manera sobre los sagitarianos, actúa de otra manera sobre los capricornianos. Lo que Sagan no entendía es que la forma en cómo se relacionan Marte y Júpiter, lo que se conoce como aspectación planetaria, trígonos, quincunциos, cuadraturas, sextiles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la forma en que se relacionaban Marte y Júpiter cuando nació José Luis no fue la misma forma en cómo se relacionaban Marte y Júpiter cuando nació Mónica, no fue la misma forma en que se relacionaban cuando nació Verónica. Eran los mismos planetas, pero miren qué interesante, en disposiciones diferentes. Es decir, que las aspectaciones astrológicas son macrocósmicamente lo que microcósmicamente son los isómeros moleculares, porque lo macrocósmico se replica en lo microcósmico y lo microcósmico en lo macrocósmico. Ahora bien, ¿cómo nos impacta? ¿De qué nos sirve saber esto? Muchísimo, especialmente para los que nos movemos en estas disciplinas. ¿Por qué? Hablando con los negadores de estos temas, no los escépticos, porque el escepticismo es una postura respetable, aquel que duda de la verdad. ¿Y saben qué? De hecho, los escépticos somos nosotros, porque dudamos de la verdad de la academia. Dudamos de la verdad científica establecida, ¿no? Digo, es como para jugar un poco con los términos. Pero hablando con quienes niegan todo esto, su argumento es, especialmente cuando hacemos terapias a distancia, muchos de los que estamos aquí las practicamos, ¿no? Con la fotografía de la persona, los datos de la persona, o teniendo una muestra testigo, decimos en parapsicología, la foto, el cabello de la persona. Nos dicen, mira si porque tengas un poco de cabello mío, vas a poder actuar sobre mí a la distancia. Esa persona ignora el principio de correspondencia. ¿Por qué? Porque la parte del todo, un poco de cabello, me tomo de la barba porque de arriba no van a conseguir muestra testigo, la parte del todo, un poco de cabello, refleja el todo de donde proviene esa muestra de cabello. Hay un experimento que yo siempre les propongo a mis alumnos de parapsicología, un experimento que podemos hacer en casa en cualquier momento, y es apasionante por las implicancias, ¿no? Tengan en casa, en una alacena, en cualquier lugar, una bolsita con una sustancia que se llama sulfato de cobre. El sulfato de cobre se puede adquirir en tiendas de droguerías, de farmacias. Las venden también en viveros, porque se emplea para eliminar plagas en las plantitas, ¿no? En los cultivos. Son unas piedras cristalinas unas sales en realidad, son sales de color verde azulado. Bueno, tengan una bolsita con sulfato de cobre. Bien, un día en casa, alguien se lastima, alguien se corta un dedo. Al abrir una lata de conservas, se rompió un vidrio, alguien se cortó un dedo. Hagan este experimento. Tomen una gasa hidrófila, un poco de algodón seco, y recojan un poco de sangre. Recojan un poco de sangre. No ese algodón embebido en alguna sustancia cauterizante, porque no tendría sentido a los efectos del experimento que les voy a proponer, ¿sí? Recojan una muestra de sangre, una muestra testigo, como yo decía anteriormente. Luego hagan lo siguiente. Tomen un vaso, agréguenle el agua y echen varias cucharadas de sulfato de cobre y dilúyanlo en el agua. ¿Cuánto? Hasta alcanzar la saturación, es decir, hasta que ustedes echan esas sales y por más que agiten el agua ya no se disuelve porque el agua está saturada. Les va a quedar todo de un tinte
azul verdoso. Y entonces tomen ese algodón sucio de sangre e introdúzcanlo en el agua. Y déjenlo ahí. No vayan a limpiar la herida con el agua sulfatada, primero porque la persona va a responder con un alarido por el ardor, y en segundo lugar porque sí tendría propiedades cauterizantes. De hecho, los polvos sulfamídicos, las sulfamidas que se usan para cicatrizar, para cerrar heridas, se basan en ese principio. No, ustedes limpiaron un poco de sangre y pusieron el algodón con sangre dentro del agua con sulfato de cobre. ¿Y qué, Gustavo? ¿Qué hacemos después? Nada. Esperen. Esperen, porque van a ver qué rápidamente la herida deja de sangrar y con qué velocidad cicatriza. Esto, por supuesto, es relativo a la profundidad y extensión de la herida, ¿correcto? Pero para cualquier caso, yo podría contar un sinnúmero de anécdotas. Médicos que han participado de mis talleres, que han hecho el experimento, y me han dicho, Gustavo, recuerdo por ejemplo un odontólogo especializado en cirugía maxilofacial, o recuerdo un alumno médico cirujano, quien lo experimentó estando en clase durante una operación de apendicitis con un paciente, y él me comentaba, la herida cerró como si lo hubiera cauterizado. ¿Pero por qué se produce el efecto? Porque la acción cicatrizante del sulfato sobre la muestra de sangre se replica en la herida donde proviene la sangre. No se trata de un rayo de energía, perdónenme la irrespetuosidad pedestre de la explicación, que va desde el vaso hasta la herida. No, es ley de correspondencia. La parte del todo refleja el todo. Lo que hicimos con ese algodón con sangre, microcósmicamente, ocurre también en el lugar macrocósmico de donde la sangre proviene. Es aplicación de la ley de correspondencia. Entonces, cuando ustedes hacen sanación a distancia, cuando ustedes hacen limpieza a distancia, cuando ustedes trabajan a distancia sobre una muestra testigo o en la paz de su gabinete, de su consulta, con la muestra testigo de una persona, el resultado que se produce, si hicieron bien la tarea, no es más que la correcta aplicación de la ley de correspondencia, porque la parte del todo refleja el todo. Pero esto también tiene otras implicancias, y salgamos del campo de las terapias holísticas. Tiene que ver con la vida cotidiana. La modificación de hábitos cotidianos sostenidos en el tiempo modifica el paradigma de nuestra vida, porque la parte del todo se refleja en el todo. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Muchas personas plantean, cuando comentan sus problemas, sus necesidades, que una de las dificultades que tienen es, por ejemplo, aprender a administrar bien su dinero. Que no se trata de que les ingrese poco dinero, sino que lo gastan y no saben en qué, se entusiasman en determinados gastos, erogaciones, y después no tienen para cubrir otros, no tomaron en cuenta que deberían haber guardado un dinero, se confiaron que iba a ingresar un dinero que no ingresó. Cuando uno explora un poco esa situación, generalmente ve una falta de organización, pero organización de aquí, organización mental. Claro, ¿cómo hacemos para disciplinar a una persona? Porque decirle, ¿sabes qué? Debes organizarte, ten en cuenta lo que gastas, nunca gastes más de lo que ingresa. Bueno, son una serie de recomendaciones que ya nos daban nuestras abuelitas cuando éramos pequeños. Y algunas personas crecieron y les fue muy útil y otros nunca les hicieron caso. Entonces, no porque repitamos eso, necesariamente le va a servir. Entonces vamos por otro lado. Yo he observado que las personas que tienen dificultades en la administración de su dinero, generalmente son personas muy impuntuales. Hay una especie de relación causa y efecto, ¿no? La persona que no sabe en qué gastó su dinero es la persona que generalmente no sabe en qué gasta su tiempo, si me lo permiten decir así, ¿no? Llega tarde y siempre encuentra una excusa para explicar por qué llegó tarde. Yo soy muy poco amigo, mis amigos y hermanos de la vida ya conocen este talk mío, ¿no? De las excusas, ¿no? Yo digo que
las explicaciones dadas después de los hechos dejan de ser explicaciones para transformarse en excusas, ¿no? Especialmente cuando son recurrentes. Uy, tú sabes lo que es el tránsito, creí que iba a llegar y no pude llegar. Sí, tú también lo sabes, entonces sal 20 minutos antes, ¿no? Ese tipo de observaciones. Entonces, yo les sugería a estas personas que hagan este ejercicio por un mes. Oblíguense a ser puntuales, bajo la premisa que el tiempo que pierden, porque llegan tarde, no es el tiempo que pierden ustedes, sino es el tiempo que le hacen perder a los demás. Es, por lo tanto, una desconsideración a la otra persona. Si yo quedo en encontrarme, bueno, es solo un ejemplo porque José Luis es sumamente puntual, pero lo pongo como ejemplo. Vamos a encontrarnos en una cafetería a las 6 de la tarde, y José Luis llega a 6:30, no es que hizo él con el tiempo, es que él ocupó mi tiempo. No, insisto, no es el caso de mi hermano, ¿no? Pero creo que se entienda la situación. Entonces, bajo la premisa de que es una falta de respeto al otro, oblígate a ser puntual. Entonces, permitámonos, para el ejemplo, aceptar que la persona durante un mes se disciplina, hace el esfuerzo consciente, y aquí entra otra vez la ley del mentalismo, con las observaciones que yo hice antes, ¿no? Del enfoque, la idea sostenida, con intensidad, se obliga a ser disciplinado y puntual. Al mes siguiente, cuando ya adquirió el hábito, la rutina de la puntualidad, cuando ya naturalizó la puntualidad, esa persona dice, realmente siento que el dinero me rinde, llego, lo manejo bien, porque la parte del todo refleja el todo. Porque cuando comienzas a ordenar algo en tu vida, te es mucho más fácil ordenar los demás. Suele ser una excusa, otra vez con el tema de las excusas, lo que la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver A con B? No. La diferencia es maya, es ilusión. Todo es uno. Y entonces, el reeducarnos, si me permiten el término, en ordenar ciertos aspectos de nuestra vida, por carácter transitivo, ordena otros aspectos de nuestra vida. Entonces, ejemplos como este, que es muy sencillo y, como dije, muy materialista, puede aplicarse a muchos órdenes de la vida, porque la ley de correspondencia está actuando permanentemente en nosotros, aunque no creamos reconocerlos como tal. Vamos a la siguiente, ley de causalidad. Todo efecto tiene su causa. Con esta fantástica gráfica ilustrativa que eligió José Luis cuando preparó este PDF que les vamos a compartir después, para que lo tengan, ¿no? Que resume bastante bien la idea. Nada ocurre por casualidad. Como decía el viejo dicho, la casualidad, el azar, son sinónimos, ¿no? El azar es la firma de la divinidad cuando quiere permanecer anónima. Una frase muy interesante. Todo efecto tiene su causa. ¿Cómo impacta en nuestra vida cotidiana? ¿Dónde lo manifestamos? Mire, el ejemplo más contundente, más sencillo y más doloroso para mucha gente, lo resumo en esta frase. Te guste o no te guste, el lugar donde estás ahora en tu vida es la consecuencia de las decisiones que tomaste hasta aquí. No, pero no es así, Gustavo, porque resulta que en realidad mi expareja, tú elegiste tu expareja y elegiste permanecer un tiempo y aceptar situaciones. Pero es que en realidad ocurre que cuando mis padres, tú decidiste ser rehén de ese mandato familiar. Es que la culpa es del ministro de Economía, que en este país tú aceptas seguir con estas reglas de juego en este país en vez de buscar soluciones alternativas. Te guste o no te guste, hay condicionantes, hay agravantes, hay gente que hace brujería. Bueno, sí, yo todo eso se los acepto. Obviamente que los acepto porque lo entiendo. Pero en el nudo de la historia está esa frase. Te guste o no te guste el lugar donde estás, o todo lo lindo o todo lo no lindo que tenga, es la consecuencia de las decisiones que tomaste hasta aquí. Mucha gente está enferma de lo que yo llamo excusitis. Siempre echa las culpas fuera. La culpa es del otro. Desde lo que no le dejó hacer
la vecindad hasta qué sé yo, la ex cuñada que le hizo una brujería. Siempre la culpa es del otro. No podemos recrear nuestro universo. La palabra recrear es muy interesante, el verbo recrear, ¿no? Porque realmente se asocia, o el sustantivo, a divertirse, el recreo, vamos a recrearnos. Y es recrearnos, volver a crear algo. No podemos recrear nuestra realidad si no comenzamos en reconocer esta naturaleza de la ley de causalidad, que no significa autoflagelarnos, que no significa tomar un látigo y mea culpa y castigarme. Significa entender que si donde estoy parado ahora es la consecuencia de las decisiones que tomé hasta aquí, donde estaré parado en el futuro también es la consecuencia de las decisiones que comenzaré a tomar a partir de aquí. Pero lo que pasa es que en mi enfermedad buscaste soluciones alternativas, miradas diferentes de tu enfermedad, te permitiste, no, que sí, yo quería hacer otro tratamiento, pero mis hijos me van a hacer un escándalo si dejo de ir al médico. Tú eliges y decides ser rehén de la mirada de tus hijos, pero además la enfermedad no es tuya, ¿no? Es tuya, no de tus hijos, ¿no? Es todo otro tema ese ser rehén de esos mandatos. Bueno, pero al margen de eso, la ley de causalidad también explica algo que es poderosísimo para la vida cotidiana. Posiblemente muchos de los que están aquí hoy con nosotros compartan la mirada reencarnacionista. Vamos a dedicar una de las clases futuras a hablar de karma y reencarnación, porque hay muchas aristas. A mí me resulta muy divertido que mucha gente dice, sí, yo creo en la reencarnación. Y cuando uno comienza a escarbar dolorosamente en algunos temas, dice, no, pero es que así yo no pienso de una manera que es contradictoria, se supone, con el pensamiento reencarnacionista. En esa clase vamos a hablar de evidencias de la reencarnación y demás. No me voy a ir por esas ramas, por lo menos ahora. Pero permítanme comentar, hacer este espacio para remitirme al tema de la reencarnación y al tema del karma. Nuevamente, decía, muchos de los que están aquí pueden estar de acuerdo con la mirada reencarnacionista y la aceptación de la idea del karma, que como ustedes saben no es una cuestión de premios y castigos, sino una consecuencia en nuestra vida de las acciones que hemos puesto en movimiento en vidas anteriores. Y también puede haber algunas personas que digan, no, pero yo en la reencarnación no creo, y en el karma tampoco. Están en su derecho. Pero recuerden el personaje hipotético que no creía en la gravedad y se asomó demasiado por la ventana. El tema se pone muy interesante cuando tenemos en cuenta que hay dos tipos de karma. No hay un karma, hay dos. Lo que se llama karma universal y el karma mundano. El karma universal es lo que habitualmente interpretamos como karma. Las consecuencias en esta vida de las acciones realizadas en vida o en vidas anteriores. Y nuestras acciones en esta vida impactarán kármicamente en vidas sucesivas. Ese es lo que la gente llama karma, pero que en realidad se define más específicamente, filosóficamente, como karma universal. ¿Qué es el karma mundano? El karma mundano es las consecuencias en esta vida de las acciones no resueltas en esta vida. Lo repito y lo ejemplifico. Las acciones en esta vida, o los hechos en esta vida, consecuencia de las acciones no resueltas en esta misma vida. Karma mundano. Y nuevamente, creas o no creas, el karma mundano te obliga. ¿Cuál sería un ejemplo de karma mundano? Vamos a suponer, lo voy a tomar otra vez a José Luis como modelo, que muchos años atrás, no sé, 20 años atrás, yo lo perjudiqué de alguna manera a José Luis, por ejemplo, económicamente. Lo perjudiqué, lo estafé, lo traicioné y evadí las consecuencias de esa acción.
José Luis vive en Ecuador, yo vivo en Argentina, me fui de Ecuador, no volví nunca más. José Luis decidió no iniciar ninguna acción legal. José Luis no me pudo buscar para decirme frente a frente, Gustavo, ¿qué pasó? Yo creo haber escapado de las consecuencias de mi acción, de esa hipotética acción que estoy ilustrando. Pasaron los años, me encuentro con Verónica, permiso Verónica, como modelo te voy a tomar, y conversando Verónica, que quizás sabía de esta historia con José Luis, me dice, Gustavo, ¿y aquel problema que tuviste con José Luis? Y yo relajado le digo, no, Verónica, ya pasó, fue hace muchos años, nunca hubo consecuencias, ya no importa, ya no importa. Eso significaría que yo ignoro el karma mundano. Porque esa acción no resuelta con José Luis, tarde o temprano, y más vale que sea temprano, porque el tiempo es un usurero terrible al cobrar intereses, si llega tarde, cae en mi vida como esos hechos inesperados, donde alguien me perjudica y yo digo, pero ¿por qué me hacen a mí esto? Si yo no le perturbo, no le jodo la vida a nadie. Si yo no hice nada malo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Cuánta gente hay que dice, verdad? ¿Por qué me pasa a mí? Sí, yo no lo jodo a nadie. Yo soy una belleza de persona, pero 20 años, 10 años, lo que sea atrás, hice algo incorrecto, malo, llámelo como quieran, que no fue resuelto. Un ciclo no cerrado, lo llamamos a eso. Y el karma mundano me alcanza, haciéndome vivir una situación que es simbólicamente idéntica, o por lo menos muy similar, a la que yo no supe, o no quise, mejor dicho, resolver en su momento. ¿Y saben qué? Si yo miro para otro lado, si yo en vez de reflexionar y decirme, aquí se replica una situación que ocurrió alguna vez en mi vida de la que no aprendí, porque este es el kit de la cuestión, la clave de la cuestión. Si uno aprendió o no aprendió. No aprendí. Si yo sigo echándole la culpa a los demás, ay, todo el universo está contra mí, entonces me va a volver a ocurrir una vez, y otra vez, y otra vez, hasta que aprenda la lección. Claro, hay personas que cuando le pasa más o menos lo mismo varias veces, dicen, si a mí me pasa siempre lo mismo, adivinen qué, es que me hicieron una brujería. Y nunca se detuvieron a pensar en la posibilidad. ¿Por qué digo la posibilidad? Porque las brujerías también existen. Pero esto de usarla como comodín para explicar todo lo que me incomoda es perverso. Digo, perverso en el sentido psicológico, ¿no? Desviado de lo correcto. En lugar de evaluar si es esto que llamo... Bueno, porque yo no sabía de la existencia del karma mundano, Gustavo. Muy bien, desde el momento en que sabes, empieza a aplicarlo, porque la evolución, la tan mentada evolución espiritual, la trascendencia, las personas que se autotitulan maestros y maestras ascendidos, y toda esa, o espiritual, en realidad la evolución es la comprensión y observación de las leyes fundamentales espirituales. Y ahora, después vamos a ver, antes de la pausa, dos pequeños gráficos que les van a hacer comprender por qué actúan de esa manera. Entonces, la observación de esta naturaleza de la ley de causalidad también me permite comprender algo que estaba en el temario con que se los invitó a la clase del día de hoy. ¿Cómo es que actúan los SPA? Los SPA, que no se pronuncia SPA, no es el spa vacacional, sino son las iniciales de las palabras signos precursores de acontecimientos. SPA, signos precursores de acontecimientos. ¿Qué es un SPA? Un SPA es un hecho aparentemente casual, azaroso, que empieza a ocurrir en el momento en que estamos por tomar decisiones importantes advirtiéndonos de algo. Y una vez más, voy a citar un ejemplo personal. Perdonen que haga tantas referencias personales, pero quiero ilustrar con mis ejemplos lo que estoy diciendo.
Hace muchos años, lo voy a contar muy brevemente, decidí realizar una inversión económica con unos asociados. Muy buena gente, seguimos siendo amigos hoy en día, simplemente la inversión funcionó mal. Bueno, el punto es, no voy a contar los detalles para optimizar el tiempo. Cuando me dirigía hacia la oficina de la empresa con la que íbamos a firmar el acuerdo de inversión, yo era el socio capitalista, mis asociados iban a hacer el trabajo, ingreso en el pasillo que llevaba a la oficina donde tenía que reunirme, tropiezo con una baldosa que asomaba del suelo no más de 1 centímetro y caigo violentamente desparramado en el suelo. Mi portafolio, donde llevaba una serie de papeles, sale volando, se abre y se desparraman todos los papeles que estaban dentro. Me levanto, se acerca gente a ayudarme a levantarme, me sacudo la tierra con el orgullo herido por el golpe, ¿no? Y recojo los papeles. Y observo que hay varios papeles unidos por un clip, por un broche, que habían caído en una mancha de agua que estaba al pie de un desagüe pluvial, de un desagüe de lluvias, empapados y por lo tanto inservibles. Lo levanto, lo miro, y era el modelo de contrato que yo iba a firmar unos minutos después. ¿Se entiende el ejemplo hasta ahí? Bien. Yo entonces, esto fue hace muchos años realmente, no conocía el tema de los SPA. Entonces, echándole la culpa a la mala suerte, ¿no? Voy a la oficina, me reciben, explicamos, hacemos algún par de bromas por lo que pasó, preparan un nuevo contrato, lo firmo, hago la inversión y perdí dinero estrepitosamente. Yo tuve 2 SPA. El tropezón y la caída antes de llegar a la oficina no me ocurrió 100 metros antes ni media hora más tarde. Me ocurrió cuando me dirigía hacia la puerta de la oficina donde iba a cerrar el negocio. Y como tengo ascendencia gallega, cabeza dura, el universo me envió un segundo SPA. Las únicas hojas que se arruinaron de los papeles que llevaba era el modelo de contrato que yo iba a firmar luego. Pero yo no reconocí ninguno de los 2 SPA y la decisión que firmé minutos después resultó muy negativa económicamente. Esto no significa que uno tiene que estar obsesionado con las señales, pero sí alerta con el momento y la forma y la interpretación de las señales, porque los SPA son oportunidades que el universo, a través de ley de causalidad, no de casualidad, no ocurren de casualidad, de causalidad, pone en nuestro camino para que podamos enmendar la dirección de nuestro propio karma mundano. Vamos a la siguiente, ley de vibración. En el todo, todo está en movimiento. Y ese movimiento es en líneas curvas cerradas. Antiguamente se formulaba diciendo, y ese movimiento es circular. Pero lo que básicamente, hoy en día se dice en líneas curvas cerradas porque puede ser un círculo, puede ser una elipse. Pero ¿qué dice la ley de vibración? No solo que es verdad que todo está en movimiento. Yo creo que estoy inmóvil. Pero en realidad estoy en un planeta que rota sobre sí mismo, gira alrededor del Sol y se traslada en el espacio. Estoy en movimiento, como ustedes, con el planeta, pero además los átomos de mi cuerpo están vibrando, todo está en movimiento. Pero la ley de vibración es importante, porque también nos dice que todo vuelve a pasar por el mismo lugar una y otra vez. Cuando las personas dicen, vivo la misma situación, cambian las circunstancias, las personas una y otra vez, es porque no comprenden que la ley de vibración los hace pasar por situaciones similares para que tengan la oportunidad de modificar conductas que cambien la dirección del movimiento. La ley de vibración es la que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que entender que la vida es movimiento y que yo no soy la persona de 5, 10, 20 años atrás. ¿Cómo cambiaste, Gustavo, respecto al que eras 20 años atrás? Afortunadamente, porque si no hubiera cambiado, no estaría en consonancia con la ley de vibración. Las personas que tratan de aferrarse al pasado, las personas que tratan de sostener
como arena que se le escurre entre los dedos una situación que ya no es. No están entendiendo la ley de vibración. Dos personas pueden amarse, sentir que son el uno para el otro, pero están en movimiento en la vida. Y pasa el tiempo y uno se mueve más rápido que el otro o en una dirección diferente. No son ni buenas ni malas personas. Son entes dinámicos que por ley de vibración están en movimiento. Simplemente se trata tan sencillamente de saber reconocer eso. Cuando una situación no evoluciona, no fluye, no se mueve en nuestra vida o en la vida de otras personas, no se está cumpliendo la ley de vibración. Y si no se cumple una ley de vibración, si no se cumple una de las leyes fundamentales, es obvio que el microcosmo de nuestra vida se va a ver perjudicado de alguna manera. Ley de polaridad. Todo oscila entre dos extremos, opuestos y complementarios. Tendemos a ver lo opuesto como conflictivo, y en realidad lo opuesto es nuestro complemento. Pero mucho más importante es entender que la ley de polaridad nos enseña que los buenos y malos eventos de la vida, las cosas lindas y las cosas feas que le pasan, no están mezclados azarosamente, al azar, sino que se agrupan según su propio signo. ¿Nunca les pasó tener una semana de buena racha, de cosas que salen bien, y tener un par de semanas de cosas que salen mal? Es porque en un caso les funcionó un amuleto y luego lo perdieron y por eso 15 días tuvieron mala suerte. No, es porque se cumple este principio que les voy a ilustrar. Ustedes ven aquí dos conjuntos. A la izquierda, un grupo, un conjunto de signos positivos, vamos a llamarlo un conjunto de eventos positivos, y a la derecha, un conjunto de hechos de eventos negativos. La ley de polaridad nos enseña que en la vida así se agrupan los eventos. El ser humano, miren el cursor en la pantalla, es este puntito que estoy señalando ahora, que se va moviendo al azar, erráticamente, pero si contacta, si hace contacto con un evento positivo, está obligado a agotar la serie de eventos positivos. Pero si contacta con un evento negativo, está obligado a agotar la serie de eventos negativos. Uno es necesario para el otro. Y esto se explica mejor en lo que se conoce como ley de serialidad, que ya veremos. Pero lo que hay que entender es que necesitamos los dos polos. Yo no sé, ¿cómo puedo saber que soy feliz si no hay momentos en que me he sentido infeliz? ¿Cómo reconocen la luz si no han visto la oscuridad? Decía el gran sabio Carl Jung, solo quien conoce las profundidades de su infierno personal puede encontrar el camino a su cielo espiritual. Y esa frase no solo es muy profunda, es muy cierta, además. Entonces, la ley de polaridad implica saber convivir con las dos situaciones, sabiendo que si le estoy poniendo energía a la oscuridad, solo logro demorar la llegada de la luz. Y también, si le pongo demasiada energía a la luz, podré demorar, pero no evitar, la llegada de la oscuridad. Y ahora sí, la que les decía recién, la ley de serialidad. En 5 minutos les doy un descansito y luego continuamos con otros temas. En el todo, los eventos se agrupan según su mismo signo. Esto que les estaba mostrando, y vamos a ver ahora la aplicación, en esta gráfica. El sentido de la vida es saber aumentar la probabilidad de dirigirnos hacia el grupo de la izquierda, los eventos positivos, y evitar el grupo de la derecha, los eventos negativos. No caemos inexorablemente en los eventos negativos. No todo es destino inevitable. Cuidado, tampoco todo es albedrío absoluto. ¿Es mitad y mitad, Gustavo? ¿La mitad de la vida es destino, la mitad de la vida es albedrío? Ni siquiera eso.
La enseñanza esotérica nos transmite que la persona que desconoce su karma mundano, y por lo tanto al desconocerlo está condicionado por él, le pesa más lo kármico en su vida que lo que puede elegir hacer. Mientras que la persona que quema karma es reconocer el karma mundano, trabajar sobre él, tiene más albedrío que determinismo, que destino en su vida. No necesariamente 50 y 50. Cuando crecemos, y ahora vamos a ver una gráfica para explicar el concepto de crecimiento, cuando crecemos espiritualmente, extendemos el rango de nuestro albedrío y reducimos, jamás eliminamos, reducimos el impacto del destino en nuestra vida. Cuando más ignoramos nuestra cara espiritual, nuestra fase espiritual, más avanza la sombra del destino, más se reduce el espacio del albedrío. Cuando la persona que está indicada en este dibujito, esta pequeña cruz que ven aquí, va a hacer una consulta de tarot, una buena entrevista, profunda entrevista de tarot, y capitaliza, usa la información profunda del tarot para encaminar su vida, elige dirigirse hacia este grupo. Si la persona dice, pero anda a saber si esto de las cartas es cierto, para mí que son todas tonterías, es muy posible que caiga en el grupo de la derecha. La persona que usa la información de un tema astrológico para tomar las decisiones en su vida, encamina este punto errático en una dirección probabilísticamente más positiva, porque no significa que no van a ocurrir cosas negativas. A mí me resulta, no sé, una mezcla entre gracioso y ridículo las personas que dicen, claro, vos te dedicás a todos esos temas como si de vez en cuando algo no te saliera mal. Sí, de vez en cuando algo me ha salido mal, pero ¿saben qué? Son muchísimas más las veces que las cosas me salen bien. Y está bueno que de vez en cuando algo me salga mal, porque entiendo que sigo respetando en mi vida y reconociendo la ley de polaridad. La persona que se sube al caballo a decir a mí todo me sale bien, porque cuando no me sale bien la culpa es de otro, está desestimando la ley de polaridad y la ley va a caer con muchísimo más peso sobre su vida. Entonces, cuando acudimos a estas disciplinas, especialmente las de tipo diagnóstico, ¿no? El tarot, las runas, la astrología, no hacemos más que alinearnos con la ley de serialidad. ¿Cómo hago para que este puntito que no tiene brújula espiritual, vaya en una dirección más favorable y no en una dirección menos favorable? Finalmente, ley de sincronicidad. Lo que existe en el plano material, existe en el plano espiritual. No hay uno sin el otro. Esta ley es de hierro, bueno, como todas las leyes anteriores, pero suele ser generalmente la que aún personas que están en nuestro camino suelen despreciar. ¿Cuántas veces respiran ustedes en la semana? No, Gustavo, en la semana no. Respiro todo el día, todo el tiempo, porque si no me muero. Bien. ¿Cuántas veces duermen? Y todas las noches. Y si puedo, alguna siesta también. Muy bien. ¿Cuántas veces comen? Y 2, 3, 1, 4 veces en el día. Bien. ¿Cuántas veces van a hacer pipí y popó? 1, 2 veces. Algunos tienen la suerte de ir 3 veces. Bien. ¿Cuántas veces ritualizan en la semana? ¿Cuántas veces meditan? ¿Cuántas veces? Bueno, no, esta semana que estuve muy ocupado, realmente no tuve... qué bien. O sea, trabajar el plano espiritual, estás en estos temas, los compartes, estás completamente de acuerdo, pero esta semana no tuviste tiempo. Pero tuviste tiempo para respirar, tuviste tiempo para dormir, tuviste tiempo para cagar. ¿Cómo? ¿Entienden? Miren, lo conversaba con un alumno hace unos días, ¿no? Que me decía, Gustavo, porque yo quiero aprender nuevas técnicas, porque vi que trabajas con esto, y vi una fotografía tuya, espera, le digo, fulano. Simplemente para saber, ¿estás practicando tal ejercicio? Alumno de autodefensa psíquica, una de los
uno de los cursos que tenemos en la plataforma de mis cursos virtuales. ¿Estás practicando tal ejercicio? Sí, bueno, sí, no ahora, lo hice hace 2 meses. ¿Estás practicando tal otro ejercicio? Bueno, cuando lo aprendí lo hice durante 15 días. Sí, tendría que volver a hacerlo. ¿Estás practicando el tercer? No, porque... Y entonces... Estás sumando, acumulando técnicas y no estás trabajando con ellas, no estás respetando la ley de sincronicidad. No, porque las técnicas de autodefensa psíquica sean mejor que la práctica de yoga o esta mejor que la sanación pránica. No, no, no. Es porque no estás atendiendo con la natural continuidad a tu plano espiritual como atiendes a tu plano físico. El plano físico parece que siempre tiene prioridad. No tengo tiempo, solemos decir. Me olvidé. Lo que pasa que, la excusa, mientras no les digo estar orando las 24 horas del día, ritualizando ceremonialmente todos los amaneceres, ni introduciéndose en una pirámide de meditación todos los atardeceres. Hablo de la continuidad, de alguna regularidad que manifieste en mi vida la ley de sincronicidad. O para ponerlo en latín antiguo, cuando menos atención, cuando menos pelota le den a su espíritu, por más que nos llenemos de discurso y terminemos cada comentario que hacemos en Facebook con un namaste o con un ajo, cuanto menos ustedes practican lo que conocen, porque gente, no se equivoquen. Hay 2 extremos de pretendida felicidad de la vida. La del ignorante, que como ignora todo, cree que es feliz, o feliz con muy poco, y la del sabio, la sabia, que como ya ha aprendido muchísimo, es un maestro, una maestra, alcanza ese grado de armonía. Todos nosotros estamos en algún lugar en el camino y ya no podemos volver atrás. Ya no podemos volver a la pancita de mamá. Tenemos que seguir caminando. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad sobre lo que ha aprendido y hacerse cargo, karma mundano, de si estoy aplicando o no. Pero hay gente que acumula talleres y acumula cursos, ¿no? Y que guarda todos los apuntes y tiene todos los videos y quiere aprender algo nuevo cuando no se ha permitido, ¿qué fue lo que dije al principio de la clase? Sostener con uniformidad en el tiempo aquello que se aprendió. Y después le echan las culpas a las brujerías. Antes de ir a la pausa, el segundo bloque va a ser mucho más breve, no los voy a tener tanto tiempo aburriéndolos, pero permítanme señalarle estos 2 pequeños gráficos, que tienen que ver con la evolución espiritual de la que hablábamos anteriormente. Nosotros podemos entender la naturaleza humana con esta infografía, como círculos concéntricos, donde en el centro está el espíritu, el primer anillo es el de las creencias, el segundo anillo el de las ideas, el tercero es el de las conductas y el último el del entorno. ¿Qué significa esta ilustración? Cuando sobre nuestro espíritu se fosilizan, se anquilosan determinadas creencias, no estoy hablando de religiones, no estoy diciendo hay creencias buenas o hay creencias malas. Estoy hablando de creencias que incorporamos, que naturalizamos, que nunca cuestionamos y que nunca fundamentamos. ¿Se entendió? Esas creencias condicionan cómo pensamos y construimos todo un discurso elaborado, ideas, a partir de lo que creemos. Como creo esto, digo esto otro. Esas ideas son las que modelan nuestra conducta, lo que hago. Y esa conducta es lo que impacta en el entorno. Cómo reaccionan los demás, qué pasa con mi vida. ¿Pero acaso, Gustavo, hay otra manera de ver las cosas? Sí, claro. La otra manera de ver las cosas es esta. Sobre el espíritu impregnamos las ideas. ¿Cómo impregnamos las ideas? Con cosas como las que estamos haciendo hoy. Reflexión, pensamiento, autocuestionamiento. Una frase que algunos alumnos o alumnas suelen decirme en las clases es: me explotó la cabeza con lo que estás diciendo. Genial, porque la vas a poder armar de una manera diferente. Vas a poder incorporar ideas que son
las que van a modelar tus creencias de aquí en más, que impactarán en tu conducta, bueno, ahí escribimos conducto, pero se entiende, que son las que modelarán tu entorno. La evolución es esto. Cuando uno dice, yo digo esto, expreso esta idea, doy esta conferencia, porque es lo que creo, y trato de justificar con palabras la creencia. Miren, yo hace muchos años también, estaba muy aburrido, como se imaginarán, tenía tiempo para esas pavadas, enuncié lo que jocosamente llamé las leyes de Fernández, con el problema de tener un apellido bastante común y poco trascendente. Si me llamara Heidelberg, las leyes de Heidelberg quedaría como más cool, ¿no? Las leyes de Fernández son bastante tristes. Pero la primera ley de Fernández dice lo siguiente: el crecimiento de toda institución eclesiástica o religiosa es directamente proporcional al mal uso que del raciocinio hacen sus feligreses. La idea de esa y otras leyes de debate que escribí en ese momento es que muchas personas dicen lo que creen que piensan y no piensan primero lo que creen. ¿Se comprende? Muchísima gente no se autoobserva, muchísima gente no se autocuestiona, muchísima gente sigue a un profesor, a una maestra, porque lo que dice me resuena, y lo que en realidad está haciendo es seguir su propio sesgo de aceptación en las creencias. Y uno no puede crecer si no se cuestiona sus creencias, si no se pregunta por qué creo lo que creo. No cuál es el discurso, sino por qué esto que creo que es lo que es. Porque podría ser simplemente una buena construcción de palabras. Cuidado que hay muchos callejones sin salida en esta nueva espiritualidad, de discursos muy bonitos, que en realidad son buenas construcciones dialécticas, se diría, ¿no? De discursos, pero no observamos cómo coincide con una realidad fuera de nosotros objetiva. Entonces, reconstruir nuestro diagrama interno. Decir, yo tengo creencias, no las estoy descalificando, voy a observarlas a la luz de nuevas ideas. Tal vez salgan fortalecidas, ¿por qué no? Y entonces adelante con ellas. Pero tal vez, solo tal vez, es necesario repensarlas. Y ese repensamiento es la clave, no es la cantidad de inciensos que ustedes enciendan, no es la cantidad de retiros, no es cuántos viajes a la India hicieron, lo que es garantía de la evolución espiritual, sino el replanteo de las propias creencias e ideas a la luz de las leyes fundamentales del universo. Tengo algunas preguntas que voy a ver rápidamente en el chat y luego le doy paso a José Luis. A ver, tengo saluditos. Doménico dice el concepto neoplatónico del todo. Sí, claro, por supuesto, es absolutamente válido. Verónica dice, con la observación se crea conciencia y al tener conciencia de las leyes, la vida es más armónica y equilibrada. Sí, Vero, completamente de acuerdo. Yo quizás le agregaría, solo para sumar algo, la observación y el ejercicio. Porque si no quedamos en una actitud meramente contemplativa. ¿Bien? Y ahí estamos. Bien, José Luis, tus 5 minutos, que de paso son de descanso para la gente, y luego entramos en el tramo final de nuestro encuentro de hoy. Gracias, Gustavo. Bueno. Y solo agregar que desen una vuelta por la plataforma miscursosvirtuales.net y no dejen de curiosear por los cursos que tenemos disponibles. Hay primeras clases gratuitas de acceso. Creo que les va a resultar, para quienes no lo conocen, muy interesante. Bien, vamos a compartir pantalla entonces y vamos al último tramo de nuestro encuentro de hoy, que tenía que ver precisamente con la formulación de los axiomas secundarios, que son principios que complementan las leyes anteriores. Principio del amor, también conocido como principio de unidad, también conocido, yo diría más mediáticamente, ¿no?,
popularmente como ley de atracción. El amor es la atracción de dos o más seres para unificarse, ley de armonía y por lo tanto de creación y conservación de la vida. Es tanto como decir reconocimiento de la unidad en todo. En los astros se manifiesta en forma de fuerza centrípeta, ya que todos los planetas se subordinan en unidad de su sistema planetario. En los minerales y cuerpos químicos se presenta como afinidad, en los animales como instintos, atracción sexual, en los vegetales como tropismos, en el hombre y la mujer como cariño y simpatía y en grados más elevados como verdadero amor espiritual, ya en forma de idealismo o de sacrificio. Aquí ven que lo que se conoce como el principio del amor o principio de la unidad no deja de ser más que un caso especial de la ley del mentalismo y la ley de correspondencia, es decir, esta idea de la tendencia al todo, de la unidad en el todo, que se manifiesta en los individuos, como lo que llamamos el amor, y que el conocimiento de sus recursos, eso es lo que vamos a hacer en una de las clases, aquella sobre ley de atracción y alquimia espiritual, nos permite alinearnos o evitar desalinearnos con este principio. Porque la ley de atracción, y por eso dejé ahí arriba este último título con el que es más conocido, como ley tiene condiciones operativas, es decir, hay una serie de preceptos, de circunstancias, de observaciones que facilitan el cumplimiento. Básicamente entiendan la ley de atracción como el ordenar nuestro universo en función de nuestro foco de atención. Repito, ordenar nuestro universo en función de nuestro foco de atención. Claro, hay que tener cuidado dónde ponemos el foco de atención o cómo construimos ese foco de atención. Porque a veces lo que ordenamos puede no resultar de nuestro agrado, y no es culpa del universo, sino responsabilidad nuestra de cómo construimos ese foco de atención. El siguiente principio secundario, principio de finalidad. La evolución tiene un sentido finalista, es decir, la consecución de un objetivo de índole trascendental y metafísica. Por eso la evolución del espíritu tiende a la integración con el todo. La evolución es negantropía y la evidencia indirecta de la existencia del espíritu. ¿Qué es la negantropía? Lo contrario de la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es una ley física, volvemos al principio como Ouroboros, ¿no? La serpiente que se muerde la cola, al principio de la charla. Es una ley física que dice que en el universo físico todo tiende naturalmente a la desintegración, al desorden. Cada año que pasa, cada década que pasa, somos más viejos, se nos cae el pelo, se nos arruga la piel, nuestro cuerpo empieza a tener fallas. Está dominado por la entropía hasta que morimos y nos desintegramos. Bueno, la desintegración de un cuerpo es un ejemplo primario de esta ley de entropía. Todo se disuelve, todo se desintegra, todo se desordena. Si yo dejo estacionado frente a mi vivienda un automóvil, un carro, 5 años, dentro de 5 años no tengo un automóvil más afinado, más puesto a punto, tengo un automóvil deteriorado, porque por entropía, la lluvia, los elementos, el sol, la falta de uso, se fue deteriorando, se fue descomponiendo. Todo lo físico está dominado por la ley de entropía. Si no existiera el espíritu, la vida, pero no nuestra vida humana, la vida como un todo, también estaría dominada por la ley de entropía. Y sin embargo no ocurre así. Las especies biológicas han ido siendo cada vez más complejas a través de millones de años. La ameba se transforma en un protozoario, el protozoario se transforma en un crustáceo, el crustáceo en un pez, el pez en un reptil, el reptil en un mamífero, el mamífero en un ser humano. Las estructuras biológicas al paso del tiempo son cada vez más complejas. Eso es negantropía. Para que la vida pueda ir en contra de esa corriente entrópica que domina el universo, es porque tiene que haber una fuerza que le impulse. Y esa fuerza
es el espíritu. Ustedes, cuando están presentes en esta clase ahora, están haciendo ejercicio de la negantropía. ¿Por qué? Porque ustedes podrían simplemente tener pereza de encender su celular, su computadora y reunirse, haber buscado alguna peli en Netflix, haberse ido a dormir temprano, estar bebiendo una cerveza. Sin embargo, hicieron un esfuerzo económico, de tiempo, personal, para decir, no, voy a asistir a esa clase que tal vez encuentre algo que me interese. Ese esfuerzo de crecimiento es negantropía. Los actos de solidaridad con los demás. El ser humano está, por un lado, dominado por la entropía del egoísmo. Bueno, ¿qué me importan los demás? Total, mientras yo esté bien, mientras mis seres queridos estén bien, ¿qué me importan los demás? Pero algunas personas dicen, no, no es justo que haya gente que esté mal. No es justo que si yo puedo ayudar, no lo haga, aunque implique un gasto de dinero, inversión de tiempo, sacrificio. Esa acción es negantrópica. Todo eso, ¿a qué apunta? A la evolución espiritual. Pitágoras, lo mencioné en un momento en la clase, decía, Pitágoras establece lo que él llama la hipótesis de la metempsicosis, que es la teoría de la reencarnación, aproximadamente, para que se entienda. Él decía, de vida en vida, el ser humano parece que pasara por las mismas situaciones, solo que, en realidad, pasa un escalón más arriba o un escalón más abajo. Se repiten situaciones, y eso ocurre dentro de la propia vida también, como sabemos hoy por el karma mundano. Cuando uno dice, esta situación la viví antes, pero es muy parecido a lo que me pasó en aquella oportunidad. Ahora, ¿cómo reacciono yo hoy? Igual que reaccioné en aquella oportunidad, si reacciono en aquella oportunidad, no cumplí la ley de vibración, ¿recuerdan que hablábamos de esto? Y entonces, cuando vuelva a pasar, voy a pasar un escalón, un nivel más abajo. Si yo aprendo de eso y estoy a la altura de ese aprendizaje, volveré a pasar por lugares que parecen similares, pero escalones más arriba, tendiendo al principio de finalidad, que es mi propia evolución espiritual. ¿Cómo se aplica esto como regla práctica? Cuando se repiten situaciones. No digamos simplemente, uy, otra vez la misma situación, otra vez pasar por esto, otra vez sopa. No, no. Ustedes digan, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo reaccioné alguna vez? ¿Voy a reaccionar igual que aquella vez? Pues no aprendí nada. Y entonces, cuando se vuelva a dar esa circunstancia, sin duda habré decaído, habré involucionado. Si aprendo de esa vez y actúo en consecuencia de una manera superadora, tal vez vuelva a pasar por situaciones similares, pero cada vez más arriba, porque estoy, por principio de finalidad, en un camino ascendente. Principio de jerarquía. Este tiene una enseñanza que a mucha gente le resulta demasiado fuerte de aceptar, pero es inevitablemente cierta. Dice, todo ser o cosa está subordinado a todo aquello que es superior en grado evolutivo y tiene poder sobre todo aquello que le es inferior en la escala de la evolución. En el plano meramente humano de la biología social se falta frecuentemente a esta ley, y así nos va, dándose el caso de que en las sociedades humanas no rige en la escala evolutiva el verdaderamente superior, el más virtuoso, el más sabio, sino el que tiene más soluciones materiales, más astucia, más influencia o más fuerza. Esto desarmoniza la colectividad y degrada a los hombres verdaderamente dignos. Los hombres son iguales en esencia, poco iguales en potencia y totalmente desiguales en presencia. Es cierto que de esta ley puede inferirse que el ocultismo es un sistema de pensamiento elitista, casi aristocrático, y se estaría en lo correcto, porque después de todo, aristocracia no es el gobierno de los nobles, sino etimológicamente el gobierno de los mejores. Pero lo que no comprenden quizás muchos que se vuelcan a estos temas es que la superioridad del ocultismo, es decir, del esoterismo, no significa más derecho sobre los demás. Te menosprecio porque tengo el secreto, me debes obediencia, yo sé qué es lo que te conviene, etc., sino en realidad más obligaciones para con los demás. Porque si el conocimiento es poder, también es responsabilidad. Y mientras somos ignorantes de estas leyes,
podemos ser dignos de compasión por nuestras desgracias, mas a partir de nuestra iniciación seremos los únicos responsables de los problemas que enfrentamos si no somos capaces de solucionarlos y aún trabajar para solucionar la ignorancia, no el problema en sí de los demás. Al que tiene hambre no le des pescado, sino enséñale a pescar. ¿Qué dice el principio de jerarquía? En esa frase que está en el centro, todos los humanos nacemos iguales en esencia. Poco iguales en potencia, pero somos totalmente desiguales en presencia. Es decir, espiritualmente, lo que yo me comprometo, las responsabilidades que tomo, cuánto me ocupo, no puede ser igual a quien dice, a mí que me importa, me voy a emborrachar este fin de semana, total, voy a reencarnar como todos los demás. Hay un matiz, y aquí traíamos en el tema de los debates filosóficos, que dice, hay que dejarse fluir. Yo vivo el aquí y ahora. No, yo si siento que debo hacer algo, lo hago, y si no lo siento, no me obligo a hacerlo porque... Pero esa es una mala interpretación occidental de lo que en Oriente se conoce como el Wei Wu Wei. Wei Wu Wei significa en chino dejar fluir, dejar de hacer. ¿Qué significa el Wei Wu Wei? El dejar fluir no es dejar que las cosas pasen, yo no me ocupo, que el universo me lleve a donde deba llevarte. No, eso es haber profundizado poco en la filosofía oriental. El Wu Wei es dejar que el universo me indique hacia dónde fluye y luego trabajar arduamente en esa dirección para mi progreso personal y espiritual, que no es lo mismo. ¿Se comprende? ¿Eso nos da un poder espiritual? Claro que sí, pero cuidado. El poder no es poder sobre los demás, sino compromiso y responsabilidad sobre los demás. El hermano mayor, o sea, un mal hermano mayor, golpea al hermano menor, lo envía a lavar la vajilla, los platos, lo tiene de sirviente. Un buen hermano mayor cuida al hermano menor, lo guía, le toma la mano, lo acompaña, vela a la noche si está enfermo. Esto es el principio de jerarquía, que inexorablemente se cumple. El principio de armonía. La existencia de todos los seres exige una adecuada relación entre las partes y el todo. Aquí aplica la ley de correspondencia, que se manifiesta por el máximo de libertad y rendimiento en la función de cada parte, juntamente con el máximo de ayuda mutua a favor del todo. Por lo que podríamos enunciar que la armonía, enfocada desde el punto de vista esotérico, es la capacidad de cada una de las partes de un conjunto de expresar su propia naturaleza de manera proporcional al grado de correspondencia con las otras partes antes del límite crítico del conjunto. Uno no es independiente del todo, porque uno es uno con el todo. Entonces, yo debo atenderme. La famosa frase, anticipo una explicación de la charla sobre cristianismo esotérico. La famosa frase del rabí Yeshua, Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, tiene dos interpretaciones y las dos son igualmente correctas y necesarias entre sí. Una es la que todos creen conocer. Ama a tu prójimo, ama a los demás como te amas tú. Sí, es verdad. Pero también la que dice, ámate tú como dices que amas a los demás. Esa es la enseñanza esotérica. No es una más importante que la otra o una excluyente que la otra. Ambas deben vivir en armonía. Cuando uno piensa en sí y piensa en el todo. Cuando piensa primero en sí y luego en el todo, comete tal error como cuando piensa primero el todo y luego en el sí. No se es más espiritual por decir, ay, yo vivo desviviéndome por los demás. No, yo para mí no tengo tiempo. O yo luego me ocuparé de mí. Primero están los demás. No, uno no puede dar lo que no tiene. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo puedo amar a alguien si no me amo? Por lo tanto, el principio de armonía exige el esfuerzo de encontrar el equilibrio entre mí y el todo, el entorno. ¿Qué me doy? ¿Qué le doy?
Principio de adaptación. Todos los seres adaptan sus vidas al medio que los rodea para defenderse y para aprovecharlo en su beneficio. La ley de adaptación es recíproca. El medio ambiente es modificado por los seres vivos a quienes corresponde la iniciativa del cambio. El ser modifica el medio por su actividad voluntaria, aunque sin dejar de adaptarse a él para no perecer. Los perezosos y los escépticos deberían meditar sobre este principio, ya que siempre están a la espera de circunstancias propicias para actuar, sin pensar en que las circunstancias deben crearlas ellos mismos. Regla de oro que deviene del principio de adaptación. Las oportunidades no aparecen, las oportunidades se crean. Y la última, principio de selección. En la lucha que para adaptarse al medio mantienen los seres, prevalecen los más sanos, más fuertes, más inteligentes o más buenos. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde parece que lo único que importa es ser fuerte e inteligente. Por ahí unos cuantos se dedican a la salud, pero muy pocos piensan que ser bueno rinde beneficios. Generalmente existe el pensamiento opuesto, ¿no? Esas cosas ocurren porque sos demasiado bueno. Miren, demasiado de cualquier cosa es demasiado. Ese es otro interesante consejo para pensar. Demasiado de cualquier cosa es demasiado. Pero ser buenas personas, saber diferenciar lo correcto de lo conveniente, son reglas de vida que rinden enormes beneficios. Bien, gente, hasta aquí hemos llegado con la enunciación de las leyes fundamentales espirituales y los principios o axiomas secundarios en este PDF que por supuesto les vamos a compartir luego para que ustedes puedan disponer de él, también compartirlo si lo desean, pero sobre todo reflexionar sobre el mismo. Voy a mirar el chat a ver si tengo alguna pregunta que haya quedado pendiente. Bien, veo los enlaces que facilitó José Luis. Gracias, Samsung SMA2266R. No, gracias de corazón. Gracias por la buena apreciación. Bien, gente hermosa, no tenemos más preguntas y solo pedirle disculpas por quizás lo extenso de la clase, pero creo que el tema lo ameritaba, ¿no? Geraldine, Jessie, Muchas gracias, Gus. Gracias, Rocío, querida. Gratitud inmensa, Verónica y demás. Bien, los voy a despedir deseándoles que sean felices allí donde los encuentre la vida y espero ver este ramillete de lindas caritas cuando nos reencontremos en la próxima clase. Gracias, Isidro, Anthony, ¿quién anda por ahí? Federico, Iván, se siguen sumando los agradecimientos. Gracias, Elizabeth, gracias de corazón. Un placer. Por supuesto, a través de las redes, ya saben, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, estamos y yo personalmente a disposición en grupo o en privado para cualquier consulta o cualquier aporte con el que pueda contribuir. Gente, muchísimas gracias. José Luis, Juan Pablo, mis webmaster y compañeros de aventura queridos, gracias a sus corazones, gratitud infinita y que tengan muy buena noche. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, José. Linda noche. Linda noche para todos. Adiós.